Levítico 7. El código fuente de la mente y la alquimia del ser. Versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Análisis. La alquimia de la culpa. Aquí comienza el protocolo de neurocirugía espiritual. El texto nos revela algo sorprendente. La culpa, Asham, no es basura emocional que deba esconderse, sino que es declarada cosa muy santa. Esto nos enseña que el error, cuando se reconoce, es material radioactivo de alta potencia. No es un desecho, es la materia prima para la transformación. La culpa contiene la energía necesaria para su propia rectificación. Es el combustible que, bien gestionado, te devuelve tu identidad perdida. Versículo 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Análisis. La geolocalización del ego. La ley establece una coordenada innegociable. No puedes procesar el remordimiento si no estás dispuesto a matar al ego. Por eso se ordena hacerlo en el lugar del holocausto, donde se quema el yo. Si intentas sanar tu conciencia manteniendo tu orgullo vivo, el sistema colapsa. La instrucción de rociar la sangre alrededor simboliza una atención plena y total. Toda tu vitalidad y enfoque deben rodear el problema para disolverlo, no para lamentarse, sino para transmutarlo mediante el sacrificio del yo falso. Versículos 3-4. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Análisis. La extirpación del orgullo. Entramos en la anatomía de la psique. La grosura, Chelev, representa la insensibilidad, la opulencia y el orgullo que recubren nuestro interior. Para sanar, debemos quemar esa vanidad que nos hace preguntar, ¿cómo yo pude fallar? Los riñones representan los filtros emocionales y los consejos internos, la intuición a veces corrupta, y el hígado es el asiento de las pasiones pesadas como la ira. La operación espiritual consiste en arrancar las justificaciones emocionales y el orgullo oculto para exponerlos a la luz. Versículo 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Análisis. La transmutación por fuego. Tu fate, sacerdote interior, tu conciencia superior, toma esa materia densa, tus errores y tu orgullo, y los hace arder. No se guardan, se queman. El fuego de la conciencia convierte el peso muerto de la culpa en luz y humo que asciende. Es la única forma de limpiar el servidor mental, transformando el archivo del error en ofrenda. Versículo 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Análisis. La nutrición del guerrero. Aquí aprendemos una ley vital de reciclaje energético. La energía liberada del trauma o del error no se pierde. Alimenta al sacerdote. Esto significa que tu ser superior se hace más fuerte y sabio cada vez que procesas un error correctamente. Al rectificar, no quedas vacío. Te comes tu propia corrección y te nutres de la experiencia superada. Versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Análisis. La ley universal del error. No importa si el fallo fue por omisión, pecado, o por acción dañina, culpa. El algoritmo de limpieza es idéntico. Reconocimiento, muerte del ego y absorción de la lección por parte de la conciencia. El sacerdote. La rectificación siempre fortalece a quien la ejecuta. Versículo 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Análisis. El dominio de la capa. Este es un detalle fascinante sobre el dominio del avatar. Aunque el animal, el ego animal, se quema por completo, el sacerdote se queda con la piel. Esto simboliza que, al vencer al ego interno, no pierdes tu personalidad externa ni tu rol social.
te adueñas de ellos. Tu conciencia ahora usa tu cuerpo y tu personaje como un traje o una capa, dominando la apariencia externa sin ser esclavo de ella. Versículos 9-10. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Análisis, meritocracia y comunidad. Se establece un equilibrio entre el esfuerzo individual y el bien común. Lo que se cocina con fuego intenso y trabajo personal, horno, sartén, es para el individuo que se esforzó. Es la meritocracia espiritual. Sin embargo, las ofrendas básicas, harina y aceite, se reparten entre todos. Hay verdades que ganamos con nuestro sudor y otras que son patrimonio colectivo. Versículos 11-13. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Análisis. La aceptación de la humanidad, pan leudo. Entramos en la ofrenda de paz, shelamim, el nivel de la gratitud. Lo revolucionario aquí es que Dios acepta pan leudo, que usualmente representa el pecado o la imperfección, junto con el pan sin levadura. La enseñanza es profunda. Para tener paz y gratitud, no necesitas ser perfecto. La divinidad acepta tu humanidad imperfecta, la levadura, siempre que venga acompañada de una intención pura y ungida, el aceite. Es la integración de tu luz y tu sombra en un acto de gracias. Versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Análisis. La elevación para que la paz sea real y no solo un sentimiento pasajero. Una parte de esa gratitud debe ser elevada. Desapego. Debes ser capaz de soltar una porción de tu ganancia para elevar la frecuencia de tu realidad. Versículo 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Análisis. La ley del ahora. Aquí se introduce el protocolo contra el estancamiento. La energía de la gratitud y la conexión divina es volátil y debe consumirse en el presente. El maná espiritual no se puede almacenar. La lección es vivir en el día de hoy. No puedes alimentar tu alma con la gratitud de ayer. Versículos 16-17. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Análisis. La caducidad espiritual. Si el compromiso es profundo, un voto, la energía tiene una latencia de hasta 48 horas, pero el límite es estricto. Al llegar el tercer día, lo que sobra debe ser destruido. Es un cortafuegos espiritual para evitar la infección de la rutina religiosa. Versículo 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Análisis. El peligro de la nostalgia. El tercer día. Este es el error crítico, comer al tercer día. Espiritualmente, esto representa la nostalgia religiosa. Intentar vivir de experiencias pasadas, lo que Dios hizo hace años, sin buscar una conexión fresca hoy, convierte lo santo en abominación. Pigul selal basura fétida. Quien vive del pasado carga con su propio pecado porque se desconecta del flujo vivo de la vida. La espiritualidad muerta es tóxica. Versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Análisis.
el antivirus mental. Esta es la ley de la higiene psíquica. Si un pensamiento divino o una intención pura, carne santa, entra en contacto con ideas del sistema de miedo, odio o cinismo, cosa inmunda, se contamina y debe desecharse. No puedes mezclar tu búsqueda espiritual con la toxicidad del entorno. Versículos 20-21. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Análisis. El cortocircuito. Caret. Intentar acceder a la alta frecuencia de la paz divina mientras mantienes ataduras conscientes con la suciedad mental provoca un corte. Caret. No es un castigo externo, es una consecuencia energética. El sistema colapsa por incompatibilidad de frecuencias. Te desconectas de la fuente y de la comunidad de luz. Versículos 22-25. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Análisis. La prohibición de la gloria propia. Se establece una dieta estricta para el alma. No comerás grosura. La chelev, grasa, opulencia, simboliza la gloria y el orgullo. Eso pertenece exclusivamente a Dios. La enseñanza es clara. No te alimentes de tu propio ego, no te tragues tu propia fama, ni te envanezcas de tus éxitos. Apropiarse de la gloria bloquea las arterias espirituales y te corta del flujo divino. Puedes usar el ego para trabajar, otros usos, pero nunca para nutrirte. Versículos 26-27. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Análisis. Defensa contra el vampirismo. La segunda prohibición es absoluta. No comerás sangre. La sangre es la vida, nefesh. En el sistema del mundo, los seres se alimentan de la energía de otros. Vampirismo energético, manipulación. Pero el Hijo de la Luz tiene prohibido ser un depredador. No debes absorber la vida, el tiempo o la energía de otros para sostenerte. Tu vitalidad debe venir de tu conexión interna, no del robo de energía ajena. Versículos 28-30. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Análisis, responsabilidad y expansión emocional. Nadie puede delegar su proceso espiritual. El texto enfatiza que sus manos traerán las ofrendas. Aquí comienza la reasignación del hardware humano. Se trae la grosura, orgullo, para quemarla, pero se trae el pecho, chase, para ser mecido. El pecho es el centro de las emociones y el corazón. El movimiento de mecer es horizontal, indicando que nuestras emociones deben expandirse para incluir al prójimo, vibrando en empatía y amor sistémico. Versículo 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Análisis. La separación. El proceso finaliza con una distinción clara. El orgullo, grosura, se elimina en el fuego, pero el corazón purificado, el pecho, pasa a ser propiedad y sustento de la conciencia superior, Aarón. Tus emociones ya no sirven al ego, ahora nutren tu espíritu. Versículos 32-33.
Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Análisis. La elevación de la fuerza. La espaldilla derecha, el muslo o pierna, representa la fuerza de avance, la acción y el poder. Esta parte debe ser elevada, movimiento vertical. Significa que tu capacidad de actuar en el mundo físico debe sublimarse hacia propósitos superiores. La parte de tu mente que hace el trabajo sucio de limpiar, el sacerdote que ofrece la sangre, recibe la fuerza para seguir operando. Versículos 34-36. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Análisis. El pacto perpetuo. Este es el contrato final. Dios establece un estatuto perpetuo. El corazón, pecho y la fuerza, espaldilla de la humanidad consagrada pertenecen a la dimensión sacerdotal. Para mantener la conexión con lo divino, debemos transferir legal y eternamente nuestros afectos y nuestras acciones al servicio del Espíritu, generación tras generación. Versículos 37-38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí. Análisis. La firma digital en el desierto. El capítulo cierra confirmando la fuente. Todo este complejo sistema operativo de la mente no es un invento humano, sino una tecnología revelada en el Sinaí. Son las instrucciones precisas para navegar el desierto, la vida en la materia Matrix, sin perderse, transformando la oscuridad en luz y asegurando que, incluso en medio de la aridez, podamos construir un santuario interior funcional. Cierre final del capítulo. La ofrenda eres tú. Al cerrar las páginas de Levítico 7, el ruido de los rituales se apaga y queda una sola verdad vibrando en el silencio. El altar eres tú. Este capítulo nos ha enseñado que la santidad no es una exigencia inalcanzable, sino una invitación a vivir despiertos en el presente. Aprendimos que nuestros errores y culpas no son manchas permanentes, sino la leña necesaria que, al entregarse al fuego de la conciencia, se transforma en luz y sabiduría. Nos recordó la importancia vital de la hora, que no podemos alimentar el alma con la nostalgia del pasado ni con las glorias de ayer, porque la relación con lo divino es un pan que se come fresco cada día en el momento presente. Nos advirtió con amor sobre cuidar nuestra esencia, no inflar el ego, no vivir de la energía ajena, sino sostenernos desde nuestra propia fuente interior, pura y vital. Y finalmente, nos mostró que nuestras emociones más profundas, el pecho, y nuestra fuerza de voluntad, la espaldilla, no están hechas para servir a la vanidad, sino para ser elevadas. La verdadera ofrenda de paz no es algo que traes en las manos, sino la disposición de tu propio corazón. Es vivir de tal manera que tu sentir y tu actuar sean en sí mismos una oración continua. No se trata de cumplir con un rito, sino de convertirse en la ofrenda viva. Es dejar de buscar a Dios en la memoria del pasado para encontrarlo en la realidad del hoy. Y te dejo hoy con los Salmos 24:3. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y último, el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén.